¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a ver y ya vamos a adelantar un par de clases tratando todo lo que es la unidad número 2 completa, ¿sí? En esta unidad, en principio, vamos a tratar todo el tema de lo que son las obras extranjeras, lo que es la colaboración en las obras, edición, representación y todo el tema de lo que son los intérpretes. Bien, como primera medida, ¿sí? Podemos decir que acá en el tema de lo que es todo esto, la situación un poco, el análisis de las situaciones que vamos a ver, bueno, se vuelve un poco más compleja porque, bueno, acá es donde el derecho de autor se vuelve justamente más difícil, ¿no? Primero, referente a qué pasa con las obras que se crean extranjeras, las obras creadas en conjunto, qué pasa con las obras extranjeras, qué pasa cuando intervienen editores e intérpretes o productores, qué pasa con el tema de la explotación de la pública de esas obras, ¿sí? Así que bueno, en, vamos a meternos en todo esto y como, digamos, punto de partida, eh, hay que saber que el derecho de autor no solo protege al creador individual de esa obra, sino también a las múltiples relaciones jurídicas que surgen alrededor de esa misma obra, ¿sí? Pues no es solamente hacer la obra y que la ley me proteja a mí, sino que esa obra por ahí cuando es expuesta, bueno, intervienen varias personas y ahí, bueno, justamente se generan efectos legales que abarcan la intervención justamente de esos terceros que intervienen, por ejemplo, para publicar una obra. Bien, en primer término, respecto a las obras extranjeras, podemos definirlas como aquellas obras creadas justamente por autores extranjeros o publicadas fuera del país, ¿sí? Tiene su base legal en la ley 11.123, el marco legal que regula el tema de las obras extranjeras es la ley de propiedad intelectual, nuestra ley de propiedad intelectual, la 11.723, y los tratados internacionales, ¿sí? Que tienen jerarquía constitucional, como es, por ejemplo, el tratado del Convenio de Berna, en materia, en este tipo de, digamos, de materias. Nuestro país obviamente protege el tema de las obras extranjeras bajo el principio del trato nacional. ¿Qué significa esto? Bueno, es un principio que otorga al autor extranjero la misma protección que, que a un autor nacional, a un autor argentino, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos de esa protección? Bueno, en primer lugar, que el país de origen proteja obras argentinas, ¿sí? O bien que exista un tratado internacional que las proteja. Por ejemplo, un escritor español publica una novela, ¿sí? Publica una novela. En otro país, su obra está protegida, ¿sí? Pero nadie puede reproducirla sin su autorización. ¿Ah? Y esto tiene una base jurisprudencial, es decir, hubo casos judiciales, por ejemplo, el de Microsoft contra los particulares por piratería de software, donde se reconoció, en primer lugar, la protección plena a las obras extranjeras, es decir, a los software, en este caso el software, y la aplicación del principio justamente del trato nacional. ¿Cuál fue el fundamento de los jueces que intervinieron? Bueno, que la nacionalidad del autor no limita la protección de su obra. Fundamental, ¿sí? ¿Y qué importancia tiene esto en la práctica? Y bueno, tiene importancia, esa importancia recae sobre la industria nacional, sobre el streaming, el software, el cine internacional, ¿sí? O sea que una obra extranjera va a estar protegida por nuestro país, ¿sí? Por nuestras leyes. Porque no solamente tenemos leyes nacionales que así lo dicen, sino también que esto tiene un fundamento legal a nivel internacional que son los tratados internacionales. Respecto de las obras en colaboración, podemos decir que son aquellas obras creadas por dos o más autores que participan en forma conjunta. En la ley 11.723 hay distintos tipos. Por ejemplo, tenemos obra en colaboración indivisible, que no se pueden separar los aportes. O sea, no se puede decir hasta acá aportó uno, hasta acá colaboró el otro, ¿sí? Sino que se toma esa colaboración de todos como una sola, ¿sí? Por ejemplo, una canción, que la canción va en la letra más la música, ¿sí? Una obra colectiva, por ejemplo, que está dirigida, por ejemplo, por una persona, en este caso una empresa, por ejemplo, una enciclopedia o un diario.
En cuanto a los derechos que tienen, bueno, los coautores tienen derechos en conjunto, son todos considerados autores, y para explotar una obra, en los casos de coautoría, por ejemplo, se requiere el consentimiento de todos, ¿sí? Es decir, el consentimiento tiene que ser unánime. Si el consentimiento no es unánime, esa obra no se puede explotar, ¿sí? A modo de ejemplo, podemos decir, bueno, dos personas escriben un libro, ¿sí? Es decir, que uno no lo puede publicar sin la autorización del otro, ¿tá? O sea que es sí o sí los dos, con que uno diga que no, chao, se pierde la posibilidad de poder publicarla. Hubo un caso que es Sadaí contra contra un productor musical, que bueno, obviamente acá se discutió justamente la participación de los autores en obras musicales, y lo que se resolvió, es que todos los coautores tienen un derecho proporcional sobre esa obra. Es decir, que no es que si intervinieron 3 colaboradores, 2 colaboradores, lo que fuera, más de uno siempre, bueno, no es que esos derechos se van a subdividir, ¿sí? Eh, Sino que tienen todos los mismos derechos, ¿tá? En cuanto a lo que es proporcional, es que bueno, cada uno obviamente tiene un derecho en cuanto a lo que hizo, pero a lo que voy para poder explotarla, ahí como que se toma todo uno solo, ¿sí? Y uno no puede publicarla si el otro no te dio la autorización para hacerlo. El problema frecuente que esto, eh, con lo que sucede acá en estos casos, es justamente cuando hay un conflicto, o sea, entre los coautores. Si está todo bien, hay paz y armonía, no pasa nada. Pero el problema es cuando hay una situación de conflicto, es decir, cuando uno usa la obra sin el consentimiento del otro, o bien por ahí en la distribución de ganancias, viste, que dice, bueno, tomá 90 para mí, 10 para vos. Entonces ahí ya bueno, empiezan a generar ciertas ripideces que hacen obviamente que todo esto termine en un juicio, ¿sí? La edición, por su parte, es un contrato por el cual el autor, ¿sí?, cede al editor el derecho de reproducir y distribuir su obra, ¿sí? Eh, Esto es cuando yo escribo un libro, por ejemplo, y voy a una editorial. ¿El editor qué hace? La reproduce y la distribuye, ¿tá? Pero yo le cedo ese derecho, ¿sí? También está regulado, obviamente, por la ley 11723, que es la ley de propiedad intelectual, y acá intervienen, digamos, como partes, podemos decir que interviene el autor y el editor. ¿Cuáles son las obligaciones del editor? Dentro de sus obligaciones está la de publicar la obra, la de difundirla y la de, obviamente, pagar las regalías, es decir, el famoso derecho de autor se paga. Es decir, todas las ganancias que se obtienen por la venta de esa obra, bueno, obviamente parte va a tener que recibir el autor, ¿sí? Por eso hay una por eso digamos, tiene un deber el editor de pagarle al autor justamente las regalías, ¿sí? En cuanto a sus derechos, no se olviden que no hay derechos sin obligaciones y obligaciones sin derechos. El autor tiene derecho a percibir la remuneración y además controlar la integridad de la obra. Es decir, por más que yo haga un contrato con un editor, eso no quiere decir que yo no pueda controlar, digamos, que mi obra no se modifique, sino que se exponga tal cual yo la entregué. Eso hace a la integridad de una obra. Por ejemplo, para que esto sea un poco más ilustrativo, un escritor firma con una editorial, ¿sí? La editorial imprime una cierta cantidad de libros, ¿sí? Y el autor, obviamente, por la venta de esos libros cobra un porcentaje. No es que toda la plata de la venta, es el precio que paga el consumidor, el lector, para adquirir ese libro, todo eso va al autor, sino que la ganancia que obtiene el editor con la venta, obviamente que esto es a modo de acuerdo entre el editor y el autor, a ver qué porcentaje yo voy a recibir como autor de la venta de ese libro. O sea, obviamente que el editor va a tener que va a obtener una ganancia, porque tiene un costo, él hace un costo justamente para reproducirla y difundirla, y bueno,
el margen de ganancia que se obtiene se va a repartir, esto es puro y exclusivamente, digamos, un acuerdo en cuanto a cómo se van a distribuir esas ganancias o en cuánto va a ser ese porcentaje, eso es un acuerdo entre el editor y el autor. ¿Sí? Pero bueno, acuerden lo que acuerden, ponerle un 60 para el editor y un 40 para el autor, o un 50 y un 50, o 60-40, 70-30, bueno, eso lo van a tener que acordar estas dos personas, estas dos partes. No es que hay un porcentaje ya que la ley determina que de esa ganancia tanto le corresponde al editor y otro tanto al autor, sino que esto la ley lo deja librado a la voluntad de las partes. Bien, ¿cuáles son, digamos, los problemas frecuentes justamente que puede llegar a darse en los contratos de edición, ¿no? Bueno, obviamente que el editor no le pague las regalías al autor, o que edite la obra sin autorización. Viste que por ahí se agota la primera edición, sacan la segunda, después se agota la segunda, sacan la tercera, se agota la tercera y el autor, bueno, y el editor saca la cuarta y no le consulta nada. O sea, las tres primeras le consultó, le dijo que sí, y en la cuarta por ahí el autor dice, bueno, no quiero editarla más. ¿Sí? Entonces, aún así, sin consultarle, ¿sí?, al autor, el editor va y saca una cuarta edición. Bueno, obviamente esto también es un problema porque va a generar sí o sí en un conflicto legal, ¿sí? Y otro de los problemas que pueden llegar a surgir es que, bueno, se hagan tiradas sin ser declaradas. Entonces, bueno, obviamente que todo esto tiene ciertas consecuencias legales. Por su parte, el contrato de lo que es la representación de obras, no contrato, sino solamente la representación de obras, podemos decir que es la comunicación pública de una obra, especialmente cuando se dan lo que es en el ámbito teatral, musical o cinematográfico. A ver, si yo represento una obra en cualquiera de estos ambientes que le dije, estos ámbitos que le dije, bueno, obviamente que sí o sí voy a tener que necesitar, ¿sí?, la autorización del autor o de la entidad que gestione, ¿sí?, la reproducción o representación de estas obras en estos ámbitos, ¿sí? Si yo represento una obra pero no tengo la conformidad del autor, por ejemplo, bueno, evidentemente voy a tener un problema legal porque el autor tiene todo el derecho del mundo de hacerme todos los reclamos judiciales que cree conveniente, judiciales y extrajudiciales, ¿sí? Por ejemplo, si yo, no sé, quiero representar una obra de un autor, ¿no?, una novela, yo no la puedo hacer si no tengo la autorización del autor. Está claro eso, clarísimo. O sea, todas las obras de teatro o las representaciones de las obras, por ejemplo, literarias, que uno ve en el teatro, vieron cuando está la publicidad y te hacen, bueno, está basada en la obra de, o en el bestseller de fulano de tal. Bueno, obviamente que lo primero que se hace antes de publicar justamente la representación de esa obra es pagar los derechos de autor. Si vos representás la obra y no pagás los derechos de autor porque no le consultaste o porque consultado el autor te dijo que no, bueno, ahí a la larga uno va a tener que desembolsar una cierta suma de dinero que el autor puede reclamar perfectamente en concepto de daños y perjuicios, ¿sí? Bien, todo esto son controladas por entidades claves, como es, por ejemplo, Argentores en el caso de teatro o SADAI en el caso de la música, ¿sí? En materia de interpretación, podemos decir que son aquellas personas, o sea, en los intérpretes podemos definirlo o conceptualizarlo como aquellas personas que ejecutan o interpretan una obra, ¿sí? Y acá podemos hablar de lo que son los actores, los músicos, ¿sí?, los cantantes. ¿Tienen derechos? Sí, tienen derechos. La ley les reconoce, digamos, derechos conexos, que es el derecho a su interpretación, el derecho a percibir una remuneración y el derecho a autorizar la producción de esa obra, ¿sí? Por ejemplo, un cantante graba una canción, entonces, si yo grabo una canción como cantante, tengo derechos sobre esa interpretación, por más que no sea el autor,
¿sí? Porque yo puedo pagar los derechos, obviamente, de la letra y de lo que es la letra de una canción, pero después la puedo interpretar como quiero. ¿Tá? Viste que hay algún, por ejemplo, Agapornis. Agapornis es un conjunto que te hace covers, pero con una base de cumbia. Entonces tocan temas, por ejemplo, el rock nacional con una base de cumbia. No sé si sigue existiendo, si alguna vez lo escucharon, pero bueno, era un grupo de que se dedicaba a hacer eso, covers, pero con ritmo de cumbia. ¿Sí? Bueno, obviamente que yo, si yo quiero interpretar, ¿sí? Eh, o quiero tocar, o toco, mejor dicho, un tema de Agapornis, o sea, con un tema, digamos, un cover de Agapornis, pero manteniendo la base musical, manteniendo esa interpretación, y yo tengo que pagar, obviamente, los derechos. Tengo que pagar los derechos. ¿Sí? Obviamente que tengo que pagar los derechos. Entonces, Agapornis tiene todo el derecho del mundo a reclamarme el pago de esos derechos por la interpretación, por su interpretación. No, obviamente, por más que yo no sea el autor. ¿Sí? Porque obviamente los autores de las letras son otros. Pero ellos le ponen su música. Entonces, al ponerle su música, bueno, tienen derecho a cobrar por esa interpretación que hacen. Entonces, yo quiero reproducir esa interpretación, bueno, obviamente voy a tener que pagar. ¿Se entiende? Y no lo estoy pagando a ellos como autores, sino por ser intérpretes. ¿Sí? Bien. Acá hay una diferencia clave que tenemos que tomar en cuenta entre lo que es el autor y el intérprete. Porque el autor es el que crea la obra, el intérprete es quien la ejecuta. Autor, creador de la obra, intérprete, quien ejecuta esa obra creada por otro. Y en cuanto al cobro de derechos, tenemos que el autor tiene un derecho originario, o sea, por ser simplemente el autor, y en cambio el intérprete tiene un derecho conexo, porque digamos, el derecho a cobrar sobre esa interpretación va de la mano del derecho que tiene el autor de cobrar, obviamente, por ser el autor original de esa obra. ¿Sí? No es que el intérprete cobra por ser el autor, el intérprete cobra por ser intérprete. Y si vos te basás o tocas esa interpretación que hizo, tenés que pagar por esa interpretación, no por ponerle la letra de una canción. ¿Sí? Bien, imagínense ustedes después esto, analícenlo en sus casas, ¿sí? Por ejemplo, en un bar se pasa música extranjera y ese bar no paga derechos. No paga derechos por pasar música extranjera. A ver, y acá surgen determinadas preguntas que vamos a tener que resolver a lo largo de la cursada, que es, ¿se aplica nuestra ley? ¿Se aplica la ley de propiedad intelectual? ¿Quién puede reclamar justamente por pasar esa música, por interpretar esa música? ¿Y qué derechos se encuentran afectados si un bar pasa una música extranjera, ¿sí? Y no paga esos derechos? Ahora, tomamos en cuenta esto. ¿Se aplica nuestra ley? Sí, se aplica nuestra ley. ¿Sí? Para resolver el caso, obviamente uno puede hacer el reclamo correspondiente basándose en la ley de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Quién puede reclamar? Y puede reclamar tanto el autor como el intérprete. ¿Sí? Y por otro lado, ¿qué derechos se afectan? Y se afecta justamente el derecho de la comunicación pública. ¿Tá? Es decir, que el sistema de lo que es la propiedad intelectual no solo protege al actor individual de esa obra, sino a un todo, es como un ecosistema donde intervienen autores, editores, intérpretes y productores. ¿Sí? Y cada obra, o sea, acá lo que hay que tomar en cuenta es que hay una especie, se genera en todo esto una tensión central, ¿sí? Que es la protección versus el acceso a la cultura. ¿Sí? Cuando vos protegés de más, impedís el acceso a la cultura. El tema es buscar siempre un equilibrio. Entonces, a modo de cierre, podemos decir que cada obra es el resultado de múltiples derechos, que deben coordinarse para que la cultura exista y circule. ¿Sí? Repito, cada obra es el resultado de múltiples derechos que deben coordinarse para que la cultura exista y circule. Uno tiene que basar o regular o ejecutar sus derechos dentro
¿sí?, de lo que se llama principio de razonabilidad, que está en el artículo 28 de la Constitución Nacional, donde el ejercicio de los derechos no es absoluto, sino relativo, ¿sí?, porque encuentran límites justamente cuando mi derecho, esto quiere decir que mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Entonces, si uno impide o mete muchas restricciones justamente en la reproducción de obras, cualquiera sea el tipo de obra que uno quiere reproducir, bueno, evidentemente tenés que buscar un cierto equilibrio que disminuya esa restricción que impida que alguien como nosotros pueda acceder justamente a ese rubro que forma parte de nuestra cultura general. ¿Está? Entonces eso nunca lo olviden. Ustedes tienen que siempre pensar en que si bien la ley protege los derechos del autor, no los protege de manera totalmente absoluta. O sea, trata de buscar un equilibrio para que el que quiere escuchar o reproducir una música lo puede hacer, o interpretar una obra lo puede hacer, o representar una obra en el teatro lo puede hacer, ¿sí? Por eso el límite en cierta manera está en decir, bueno, listo, vos lo querés hacer, hacelo, pero pagá. Pagale al autor, porque estás usando, estás representando la obra de otro, no es tuya, es de otro. ¿Tá? Así que bueno, bien, con esto damos, a modo de síntesis, ¿sí?, por finalizada el tratamiento de estos temas. Bueno, cualquier duda que tengan o me dejan comentarios o bueno, nos comunicamos por los otros medios o bien nos vemos personalmente la próxima clase. Un saludo para todos.